Buenas tardes, son las 12 en punto. Vamos a dar inicio a esta charla virtual que precisamente tiene que ver con medidas laborales en el contexto del COVID-19. Es un seminario que nos lo va a orientar el doctor Alejandro Zúñiga Bolívar. Ahora les comento un poco sobre su hoja de vida. Quiero agradecer inmensamente los que están con nosotros hoy conectados, que vean como esta oportunidad de poder trabajar virtualmente en estos temas de tanto interés para todos. Cabe anotar que nos toca a todos reinventarnos y a través de nuestra Escuela de Formación Empresarial de ACOPI Seccional Cauca, su junta directiva ha decidido que escalamos a hacer educación virtual. Permanentemente estaremos haciendo charlas de interés, algunas gratuitas, algunas con costo, porque el gremio debe seguir operando. Lo importante que entiendan es que nos toca reinventarnos a todos y hemos entendido que en este momento es indispensable continuar con nuestros talleres para que nuestros empresarios, nuestros colaboradores y nuestros profesionales pues tengan la información a mano de primera y sobre todo que estén actualizados cómo actuar en un momento tan crítico como es el contexto que nos dio esta pandemia. No sin antes hacer las recomendaciones que son absolutamente claves para todos. Cuidarse. Primero tratemos de sobrevivir a esta situación cuidando a nuestras familias, no saliendo. En este momento ya pasó la detección del virus. En este momento lo que se viene ahora es que saliendo, solamente con salir nos podemos contagiar. Tenemos que cuidarnos y a cuidar a nuestras familias, y nosotros como gremio seguiremos buscando a que el gobierno nacional nos escuche y dicte medidas que de alguna manera nos ayuden a salir adelante. Esa es la invitación para ustedes y el agradecimiento, reitero, por estar ahí conectados. Estamos aprendiendo todos a hacer esto de esta forma. Si encuentran algún error, alguna falla, déjenlo por escrito, que estamos mejorando continuamente para darle respuesta a las necesidades de cada uno. Importante recomendarle la metodología. El doctor Alejandro Zúñiga hará una exposición de 1 hora sobre los temas puntualizados en todo esto que tiene que ver con las medidas laborales en este contexto. Luego de esa intervención, ustedes en el chat pueden hacer preguntas. Marta Isabel Ocampo de ACOPI será la persona que va a unir preguntas o va a descartar las repetidas, va a priorizar preguntas y tendremos al final de esta hora de intervención media hora de preguntas. Y luego evaluaremos el evento. Las observaciones que ustedes nos hagan van a ser absolutamente vitales para seguir mejorando. Quiero contarles que hemos alquilado una plataforma. Esta no es una plataforma libre. Vimos la necesidad de alquilar una plataforma para tener un poquito de músculo, una plataforma grande, robusta, que nos permita trabajar mejor porque las redes están colapsadas. Pues ustedes saben que todo el mundo está haciendo teletrabajo y todos están tratando de conectarse a través de estos medios, entonces se ha vuelto un poco complejo. Esperemos que nos permita trabajar bien y bueno, adelante con esta charla y espero que les sirva para sacar dudas. Más adelante estaremos lanzando una charla sobre todo este tema de las medidas en el tema tributario. Creo que para el próximo miércoles, mañana ya la estaremos lanzando para que estén atentos. Y vamos a sacar unos cursos más larguitos con unos costos muy asequibles, porque necesitamos que todos estemos actualizados y profundicemos con estas decisiones. Les quiero recordar el doctor Alejandro Zúñiga Bolívar. Alejandro, gracias por aceptar esta invitación, por compartir tu experiencia y tu conocimiento con los empresarios. Quiero contarles que él es abogado, es asesor, litigante y docente investigador, graduado con honores de la Universidad ICESI. También es magíster en Derecho con énfasis en Derecho Procesal de la Universidad Externada de Colombia. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y también es asesor permanente de empresas. Alejandro, si tú quieres, nos amplías un poquito tu hoja de vida y damos oficialmente inicio a esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ailud. Espero que todos tengan pues una muy buena tarde. No, pues aparte de lo que ha dicho Ailud, no creo que sea pues necesario ampliar nada mi hoja de vida, distinto a decirles que el viernes en medio de la cuarentena cumpliré años.
Y bueno, y arrancar a decirles que el propósito, Feliz como lo cumpleaños, Do, muchas bendiciones. Que Dios lo bendiga. bueno, el tema es comentarles que hemos tenido un reto. Yo creo que todos las personas que están aquí de las oficinas de talento humano, los abogados e incluso trabajadores han tenido un reto muy interesante en relación al flujo de información que hemos tenido sobre las normas que en estados de excepción se han proferido de parte del gobierno nacional, otras que se han anunciado y que aún no han sido expedidas, pero vamos a tratar en la medida de lo posible justamente de analizar y desarrollar las herramientas como las preguntas más frecuentes que he encontrado justamente en las empresas que tengo el gusto de asesorar y haciendo evidentemente un énfasis en el sector privado que aquí nos acompaña el día de hoy, sin perjuicio de hacer algunas reflexiones y menciones sobre el tema estatal. Eh, aquí arribita hay una opción, más o menos como por aquí, ustedes tienen una opción para descargar la presentación. La idea es que pues ustedes la puedan consultar y la tengan a la mano. Hay un número muy importante de documentos, sobre todo las circulares. La ventaja es que las circulares, primero, están referenciadas en el documento que ya en la presentación que ustedes van a poder descargar y están disponibles en la página web del Ministerio del Trabajo. Entonces, en ese orden de ideas, pues serán de fácil consulta. Entonces, pues no siendo otro el motivo pues de esta introducción, pues quisiera entonces comenzar con lo siguiente. Miren, todos estamos empezando justamente a entender cuál es la dimensión de los efectos sociales y económicos. Y estamos en una gran disyuntiva que, que yo creo que nos ha tocado a todos, porque todos tenemos o un empleo dependiente o hemos proveído empleo y de otra parte tenemos un temor sobre justamente el alcance de esta pandemia. Entonces aquí tenemos un contexto que nos pone en tensión dos grandes reclamos importantes que tienen que ver con el problema de salud pública, la asistencia social que es absolutamente necesaria y por otro lado, todas las medidas económicas en virtud de las cuales hemos encontrado un amplio conjunto de medidas de orden laboral para mitigar y paliar los efectos de la pandemia. En ese orden de ideas, pues quiero ponerles de presente pues, un primer contexto general que ACOPI ha realizado, que tiene que ver con la caracterización de lo que significan las MIPIMES para la economía colombiana, y esto es muy importante porque básicamente vamos a darnos cuenta cómo son ellos las que más estamos sufriendo en términos generales y son las que están generando hoy en día 17.829.000 empleos. De eso son solo el 28.28% de una encuesta que ha hecho Acopi están realizando actividades de teletrabajo y eso implica precisamente que tengamos un gran número de pequeñas y medianas empresas que hoy en día no están realizando actividades de las cuales puedan derivar su sustento como venían haciéndolo anteriormente. Más de la mitad consideran que podrán decrecer en más de un 30% durante este año y teniendo claro evidentemente que no sabemos cuánto va a durar la pandemia ni por cuánto tiempo se van a extender aquellas medidas que son más restrictivas en relación con los temas de distanciamiento social y las actividades en general de política económica. En ese orden de ideas, hay una primera gran discusión a nivel nacional que es justamente cuál ha sido la estrategia económica para solventar y para paliar un poco el tema de la crisis de las pymes. Y esta es una de las primeras grandes consultas que he tenido la posibilidad de solventar y creo que es una discusión que ustedes conocen ampliamente. Tiene que ver con cuál es la estrategia económica que ha adoptado el gobierno nacional para favorecer al sector empresarial y en particular a las pequeñas y medianas empresas. El gobierno nacional, a través del decreto 492, autorizó para las actividades económicas necesarias para realizar aportes de capital al Fondo Nacional de Garantías.
Esto, en palabras cortas, puntuales y concretas, significa básicamente que el gobierno nacional le está apostando eh, a un respaldo de las pequeñas y medianas empresas para que puedan acceder a créditos. Yo creo que ustedes, los que hayan tenido la posibilidad de adelantar trámites en entidades financieras, se habrán podido dar cuenta que la apuesta inicial que tenía el gobierno nacional de servir como garante del 50% del riesgo que se derivaba de esta contingencia, pues fue rechazado por Asobancarias bajo el entendido de que muchas de las pequeñas y medianas empresas ya de por sí tienen un riesgo intrínseco que no es despreciable y en razón a ello, pues no son sujetos a acceso fácil de la financiación y el crédito y mucho menos para pagar la nómina. En ese orden de ideas, pues toda la discusión que tuvo Asobancaria con el gobierno nacional tiene que ver en de qué manera el gobierno va a aumentar, evidentemente, el porcentaje de garantía que ofrece para el acceso de los créditos en nómina. Cuando uno revisa justamente digamos, a nivel internacional, cuáles han sido las otras estrategias que se han implementado justamente para apoyar las pequeñas y medianas empresas, Colombia ha optado por una estrategia de intermediación que utiliza la banca nacional para efectos de que sean las empresas los primeros obligados. Y aquí hay que hacer una previsión importantísima. Ese Fondo Nacional de Garantías y todas las estructuras económicas tendientes a servir precisamente de fiador tienen esa característica, es el Estado como un fiador y como un garante. Pero como toda fianza y como toda garantía, requiere de todas formas que quien es el titular del crédito sea el primer requerido para el pago y única y exclusivamente en los casos en donde se logre acreditar la imposibilidad de pago, sería el fiador, en este caso el garante, en este caso el Fondo Nacional de Garantías, quien vendría a suplir el riesgo que asume el gobierno nacional a través de esta oferta de apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Y bueno, ya el anuncio ha sido en grandes. La diferencia de la política económica del gobierno nacional, como ustedes muy seguramente ya saben, es que el porcentaje de amparo en el riesgo va a depender de la dimensión de la empresa. Y en ese orden de ideas, pues el gobierno nacional considera que con el último anuncio de haber superado la oferta inicial del 50% de garantías para los préstamos tendientes al pago de nóminas y llevarlo al 80%, y tengo entendido que en algunos puntos que en ese tema no ha terminado de ser claro, incluso superior, incluso hasta completar el 100%, justamente lo que pretende es que la banca eh, permita que ese flujo de recursos de capital terminen en la mano de los pequeños y medianos empresarios. A nivel internacional, esta es una de las grandes tendencias que hay para el apoyo y el fomento de las pequeñas y medianas empresas, que en mi opinión personalísima considero que no es una política de fomento, porque de todas formas el Fondo Nacional de Garantías como garante y fiador, evidentemente, pues permite y facilita la posibilidad de acceso a recursos de capital, recursos de crédito, pero de todas formas, las empresas seguramente en todo un proceso en todo un escenario de incertidumbre económica y de incertidumbre en punto de las estrategias de reactivación económica, pues no es muy claro, evidentemente, que esos créditos vayan a poder ser apalancados por ellas mismas. Y en ese orden de ideas, hay otros países que han optado por soluciones intermedias que son mixtas, algunas utilizan recursos de capital y de garantía y otras financiación directa. Y algunos países han optado definitivamente por hacer inversiones directas al pago de la nómina, utilizando los mecanismos de información general que tiene el Estado para identificar justamente cuáles son esos trabajadores que han sido legalmente vinculados a la nómina, que tienen evidentemente ya cubiertos sus contribuciones a la fecha, y a partir de esas nóminas que ya están decantadas, estabilizadas, pues dependiendo de unos topes, hacen es el fondeo directo y el pago de las nóminas a sus empleados en aras de poder garantizar el cabal funcionamiento de las empresas. Ahí tenemos sin duda alguna unas disyuntivas son estrategias que sin duda alguna difieren esencialmente de la visión que
que los tomadores de decisiones, y en este caso en particular del ministro Carrasquilla y del presidente de la República, tienen sobre la forma en la que conciben la asistencia del Estado y en particular la forma pues, de esta política liberal que busca que sea un Estado no tan asistencial y más bien austero y robusto, austero en vez de robusto para efectos de dejar que la economía y las mismas empresas puedan tener su propia dinámica. Creo que es una discusión que a través de los gremios y a través de las diferentes asociaciones de empresarios hay que discutir y hay que discutir con muchísima seriedad porque la coyuntura actual nos ha puesto de presente que estos fondos de capital además son un segundo nivel en una estrategia general de endeudamiento del Estado colombiano. En ese orden de ideas, el gobierno nacional está adelantando una apuesta muy importante de endeudamiento nacional para la financiación de las actividades de asistencia social necesarias para la población vulnerable en pobreza y pobreza extrema del país. Y adicionalmente, que se canalicen estos recursos por crédito de segunda vía o por el crédito de las instituciones financieras, pues genera evidentemente unas preguntas importantes alrededor de cómo es que el gobierno nacional va a lograr proteger las cadenas de pago, que finalmente son las únicas que podrían garantizar hacia el futuro la posibilidad de la recuperación económica y de la actividad. Evidentemente, la economía no la vamos a recuperar única y exclusivamente por el levantamiento de las medidas de confinamiento, sino que necesitamos unas apuestas ambiciosas alrededor de cómo vamos a reinventarnos todos en el ejercicio de nuestra actividad profesional, económica o comercial. Entonces, eso para darles un primer contexto de que la estrategia está centrada en el crédito, de que es una estrategia que al corto plazo, en mi opinión personal, y espero equivocarme, nos va a ver abocados a una reforma tributaria para subsanar los vacíos que tendremos para pagar justamente los créditos de primer nivel que hace la banca multilateral al Estado colombiano para solucionar los recursos que son necesarios para paliar la crisis social. Y en esa doble incertidumbre, evidentemente, vamos a tener que ver que las pequeñas, medianas empresas y que sobre todo el trabajador del común, el asalariado raso, termine asumiendo unas cargas aún mayores con el debate que ya se ha ido ventilando alrededor de la ampliación o la base o de la tarifa del impuesto al valor agregado. Entonces, ese es un tema que lo dejo en el tintero porque creo que este escenario de ACOPI y de los distintos sectores productivos es necesario para que nos analicemos y nos cuestionemos justamente toda esta estrategia económica para el respaldo de las pymes y que sin duda, si alguno de ustedes ha hecho los trámites tendientes a la obtención de los créditos, hoy más que nunca está claro que los bancos le prestan a aquellas instituciones que no necesitan la plata prestada. En ese orden de ideas, ya dentro de ese conjunto de política económica, hemos encontrado que hay toda una estrategia desde el punto de vista laboral, que es como el centro y la nuez de lo que quiero discutir con ustedes, porque como para variar, pues tenemos muchísimas discusiones a nivel nacional sobre cuáles son las medidas que están implementadas, cuáles son las otras que están en estudio y finalmente pues tenemos una multiplicidad de documentos que evidentemente nos ponen en aprietos al momento de identificar cuál es la situación actual. Entonces aquí en esta diapositiva que ustedes están viendo en este momento van a encontrar como una relación de los documentos legales y reglamentarios que hoy en día tienen remisión expresa y concreta al tema de las medidas laborales que ha adoptado el gobierno nacional. Muchas de ellas que han construido varios mitos alrededor de lo que es, de su sentido y alcance, y espero que esta charla, en lo que nos resta, podamos ir resolviendo varias de esas inquietudes y varios de esas falsas concepciones que tenemos sobre ellas. Entonces, lo primero y lo más importante es que, evidentemente, con las medidas de confinamiento, el Ministerio de Trabajo, dentro de la primera circular que expidió, que fue la circular 021, estableció la necesidad de, primero, privilegiar, evidentemente, aquellas empresas que ya estaban
adoptando el teletrabajo como una medida de desarrollo de su actividad productiva, que ya tiene un desarrollo reglamentario en el decreto 0884 del 2012 y estaba previsto desde el 2008 en la ley 1221. Y llamó a esas empresas, evidentemente, que ya tenían todos los requisitos que vamos a ver más adelante para que desarrollaran todas sus actividades productivas a través del teletrabajo. Hay tres modalidades, pues esto simplemente da título de contexto para aquellas personas que no conozcan, evidentemente, las diferentes modalidades de teletrabajo, pero tienen que ver con la modalidad del trabajo autónomo, que es la que se realiza en el domicilio, el tema de la modalidad del teletrabajo en dispositivos móviles y los suplementarios que oscilan entre el domicilio y la sede del empleador. Que el teletrabajo, esta es la primera como gran diferencia con lo que ha venido, digamos así, ocurriendo de forma general en Colombia, tiene como estas cuatro grandes características. Y es primero que tiene una previsión normativa ya regulada, claramente establecida, sobre la necesidad de que tanto el empleador como los trabajadores dispongan de un acuerdo claro sobre cuál va a ser la contribución del empleador a la cobertura de energía y a paquetes de datos. La segunda tiene que ver con toda una revisión del puesto de trabajo y para la evaluación y la inclusión de estos riesgos en el sistema de gestión y seguridad y salud del trabajo. El tercero tiene que ver es con la notificación, evidentemente, de la administradora de riesgos laborales, o la aseguradora de riesgos laborales, y el Ministerio de Trabajo, y la actualización de los reglamentos internos del trabajo para prever esta modalidad de trabajo mediado por las TICs. Entonces, en ese orden de ideas, el teletrabajo, sin duda alguna, fue un llamado, evidentemente, del gobierno nacional para privilegiar el teletrabajo en aquellas empresas, pequeñas, medianas empresas e industrias que ya tenían adoptados todos estos elementos puntuales, que ya tuvieran los acuerdos, que ya hubieran hecho las revisiones de los procesos de trabajo y que ya tuvieran adoptado todo un sistema específico. Además, hay unos software para el tema de control de entregas, y otras muchas herramientas que pueden ser implementadas para efectos de establecer medidas de teletrabajo. Sin embargo, la circular 021 de todas formas habilitó la posibilidad de desarrollar el trabajo en casa. Yo creo que evidentemente a todos nos ha tomado esta circunstancia muy sobre la marcha y en la circular 021 ustedes no van a encontrar ningún desarrollo exhaustivo, diferente, y el Ministerio de Trabajo, si bien hace alusión al trabajo en casa, dice que aquellas personas o empresas que no tuvieran implementado todo el esquema necesario y reglamentario para el desarrollo del teletrabajo, pues estaban autorizadas de manera transitoria y excepcional para desarrollar trabajo en casa. Entonces, además, y esto ya es en el vicio de taxonomía de los abogados, pues uno creería que siguiendo y respetando un poco como la caracterización de las distintas modalidades de trabajo, pues entenderíamos que ese trabajo en casa pues es un trabajo eminentemente autónomo que responde única y exclusivamente a justamente a las circunstancias de crisis y de la contingencia derivada del COVID-19 que estamos enfrentando hoy en día. Sus características importantísimas por ser una medida extraordinaria justamente es que es transitoria, está claramente delimitada en el tiempo, por lo menos está sujeta a una condición, y no tiene formalidades para su implementación. Es decir, en gracia de discusión, no tiene todas estas previsiones que trae el teletrabajo, que son estas cuatro que les hacía alusión. Sin embargo, digamos así, toda la preocupación que surge alrededor de la implementación del trabajo en casa tiene que ver es con la gestión de los riesgos laborales al interior de la casa. Justamente por la misma disposición que establece la circular 021, que tiene que ver con con que no hay formalidades para efectos del desarrollo del trabajo en casa, ¿no? Y esas formalidades llevan adicionalmente, porque el teletrabajo fue pensado por regla general para que se desarrollaran actividades productivas mediadas por TICs. Y en la circular 021 nos hace una previsión bien importante y nos dice que el trabajo en casa no necesariamente implica que las actividades del trabajador se realicen justamente mediadas por TICs. O sea, pueden ser trabajos no mediados por tecnologías de la información y las comunicaciones, pero que se desarrollen en casa, ¿sí? Este es un tema bien importante, porque no necesariamente es un problema de la relación de Internet y demás.
Pero en ese orden de ideas hay que tener en cuenta que a pesar de que esto es una forma de trabajo, una forma de gestión empresarial que no tiene formalidades, hay que tener mucho cuidado porque sobre todo el aviso a la ARL que ponemos ahí en ese quinto elemento, el aviso a la ARL es indispensable para poder que tengamos la capacidad o la posibilidad de exigir el cumplimiento de la asistencia de las ARL, de las aseguradoras de riesgos laborales, que está previsto en la circular 17 del 2020 del Ministerio de Trabajo. Es decir, es importantísimo que con ocasión a toda esta coyuntura sean las aseguradoras de riesgos laborales las que presten un acompañamiento directo, claro y contundente a las empresas que aún conservan esa fuerza productiva desarrollando trabajo en casa para garantizar las condiciones mínimas de seguridad al interior de sus casas. Eso, pues, digamos, sí, este es un tema que con muchas aristas. Yo creo que todos los que hemos tenido la posibilidad de implementar condiciones mínimas para el desarrollo de puestos de trabajo saben que esto mm, tiene, esto es un muy buen, esto es un llamado a la bandera. No quisiera utilizar pues, unos términos muy fuertes, pero el tema es, esto es una muy buena intención, pero esto es un elemento irrealizable en el sentido de que hoy en día escasamente la gente recibe domicilios en sus casas para precisamente que un asesor de riesgos laborales, por ejemplo, pueda inspeccionar el puesto de trabajo para identificar si evidentemente hay suficiente luz, si no hay suficiente luz, si hay posiciones ergonómicas suficientes en el trabajo, cosa que yo seguramente no estoy cumpliendo. Pero pero evidentemente esto es un saludo a la bandera sobre el tema de las ARL y hay toda una muy buena disposición del gobierno, evidentemente, para ponerle alguna carga a las ARL sobre el tema del desarrollo del trabajo en casa, pero son medidas que francamente considero pues irrealizables por las mismas restricciones sobre la movilidad y por las mismas prevenciones que con que con legitimidad tenemos todos nosotros en nuestros hogares. Ahora sí, vamos al tema muy importante, porque todas estas medidas, estas dos primeras medidas, discúlpenme, quería hacerles un breve contexto, pero es lo que básicamente muchos de ustedes o ya están abocados a hacer, que es el tema de seguir adelante con los procesos de implementación de teletrabajo o el desarrollo de trabajo en casa. Eso trae, pues, eso tiene ya dificultades prácticas en el tema de cómo hacer la medición de las metas, los productos, los entregables. Y sobre todo, por ejemplo, esto tiene, hago aquí un paréntesis bien importante, ya saliéndome un momento del sector privado al público, y tiene mucho que ver con las medidas adoptadas por el decreto 491 del 2020, el decreto legislativo. Porque en términos del sector público, están obligadas todas las entidades territoriales, las empresas sociales del Estado y todas las industrias que tengan las sociedades de economía mixta, las sociedades que tengan participación del Estado, tienen evidentemente la obligación de seguir adelante con los contratos, con el pago de las nóminas, con el pago de los honorarios. Y hay unas disposiciones bien importantes, porque dicen justamente que aquellos trabajadores que puedan seguir, trabajadores y o contratistas que puedan seguir desempeñando, desarrollando sus actividades mediante esa modalidad de trabajo en casa, tienen evidentemente pues, la posibilidad de seguir haciéndolo y respecto de ello, sobre todo los supervisores interventores tendrán que verificar dos requisitos. Uno, el cumplimiento de las actividades contractuales y dos, el pago de seguridad social para hacer el trámite y desembolso de las cuentas correspondientes en caso de los honorarios o en el caso de las personas de nómina, pues evidentemente será el devenir normal del tiempo previsto para el pago de la nómina. Cosa distinta ocurre en el tema, por ejemplo, de tanto empleados como contratistas en el sector público, porque respecto de ellos, cuando no es posible el desarrollo del trabajo en casa, esas personas el único requisito que tendrían que cumplir en el caso de los contratistas es el pago de la seguridad social y con ello estarían obligados tanto supervisores, interventores como ordenadores del gasto a autorizar y pagar
sus respectivos honorarios, ¿sí? Entonces, ahí tenemos en cuenta que en el tema de lo público, hasta aquí nos llegaron las opciones. Tenemos dos únicas grandes opciones en el sector público, que es la implementación del teletrabajo, que tiene una reglamentación expresa, o el desarrollo de las actividades en la modalidad transitoria, temporal y extraordinaria del trabajo en casa. Si respecto de contratistas o empleados del sector público no es posible ninguna de estas dos alternativas, simplemente el Estado debe asumir la carga de seguir pagando tanto honorarios como los salarios derivados de ese tema. Hasta aquí las medidas que pueden adoptar las entidades públicas, ¿no? Y esto es un tema bien importante porque en los términos de contratación en relación con la prestación de servicios es importantísimo. Evidentemente hay hay otra reglamentación sobre los contratos de obra, los de suministro. Bueno, aquí hay otras causales que no vienen al caso, pero en estas actividades que son las que corresponden a la prestación de talento humano, a las que corresponden a la protección del empleo, pues justamente hasta que llegan las medidas para el sector público, o teletrabajo o trabajo en casa. Ahora sí, volviendo al sector privado. En el sector privado, las primeras medidas que empezaron a explorar justamente las empresas y varias de las empresas grandes tenían que ver justamente con la suspensión de los contratos laborales. La suspensión de los contratos laborales ustedes la van a encontrar reglamentada en los artículos 51, 52 y 53 del Código Sustantivo del Trabajo, que están modificados el artículo 51 por ese artículo cuarto de la Ley 50 del 90, ¿sí? Y en particular van a encontrar otros desarrollos en los numerales 2 y 5 del artículo 40 del Decreto Ley 2351. ¿Listo? Que está modificado a su vez por el artículo 67 de la Ley 50. Cuando los empresarios empezaron a explorar justamente toda esta disquisición sobre la suspensión de los contratos, y ya vamos a ver sobre cuáles causales, esto llevó al Ministerio del Trabajo a expedir la circular 022, que estableció la fiscalización laboral rigurosa, que a plata blanca lo que estaba diciendo era justamente ya estaba haciendo un llamado y dando un mensaje absolutamente claro a todas las empresas del sector privado, decirles que la suspensión de los contratos de trabajo y la terminación de los contratos de trabajo era una medida indeseable, o que era justamente una de las medidas que el gobierno nacional no estaba interesado en apoyar dentro del sector privado. Para ello, hacía el llamado justamente de explorar otras medidas como las que vamos a ver más adelante. Pero este escenario justamente hace un primer gran llamado diciéndole a la gente: no estamos interesados en que ustedes tengan medidas como la suspensión o la terminación de los contratos laborales, y para ello sírvanse de las otras herramientas que vamos a trabajar. ¿Por qué se llama fiscalización laboral rigurosa? Pues porque, dada la contingencia y dado justamente toda esta problemática que tenemos hoy en día para el desarrollo de las actividades cotidianas, las divisiones territoriales fueron cesando sus actividades, suspendiendo algunos términos, y lo que hace el Ministerio del Trabajo fue centralizar la fiscalización laboral en Bogotá y no suspender los trámites ni los procedimientos que tienen que ver con las medidas que son de competencia del Ministerio del Trabajo, y sobre todo, aquellas solicitudes de autorización de suspensión de contratos o de despidos, como veremos más adelante. Entonces, ¿cuáles son las dos causales que en medio de esta contingencia han sido, digamos, motivo de análisis por parte del sector productivo y de las empresas? Justamente son las causales que están previstas en estos numerales, en el 1. Venga, yo voy a mirar aquí un segundito. Voy a congelar un minuto esta y les voy a decir cuál es los numerales, que esto sí, el numeral, el de caso fortuito, aquí está. Aquí ustedes creo que ya pueden ver mi pantalla. Entonces, las causales son la 1,
del artículo 51, que es por fuerza mayor o caso fortuito, que temporalmente impide su ejecución. La otra es por suspensión de actividades o clausura que tengan un criterio eminentemente económico o técnico. Y la otra medida es la de la licencia o por permiso temporal. ¿Listo? Esas son justamente como las medidas las causales que vamos a revisar. Y fueron justamente las que propiciaron toda una discusión en el sector productivo para ver cuáles de ellas eran susceptibles de ser aplicadas en esta contingencia. Y vamos a ver que respecto de unas, evidentemente el Ministerio del Trabajo tiene algo que decir, y respecto de otras, la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral, la que tiene la competencia para pronunciarse. Entonces, con esto quiero decirles que si bien hay un llamado de parte del Ministerio del Trabajo y una disposición de índole administrativa anunciando vigilancias o una inspección laboral rigurosa, no están proscritas ni las terminaciones ni las suspensiones, como lo vamos a ver más adelante. Simplemente que tenemos todas unas disquisiciones, digamos así, mucho más exigentes en relación con la aplicación de las causales tendientes a las medidas y en particular y sobre todo las medidas de suspensión y determinación de los contratos laborales. Entonces, primero, la causal de fuerza mayor o caso fortuito. La causal de fuerza mayor o caso fortuito hay que analizarla, y especial mención merecen justamente los bares, las empresas dedicadas a la recreación y estos establecimientos de comercio y empresas que quedaron cobijados por el cierre ordenado por la resolución 453 del 2020 expedida por el Ministerio de Salud. Porque respecto de ellos está claramente acreditada la causal de fuerza mayor o caso fortuito. No olvidemos que el tema de la causal de fuerza mayor o caso fortuito implica justamente que sea un evento inesperado, imprevisible e irresistible, usualmente atribuible a la naturaleza o evidentemente a actos de los seres humanos, pero la característica importante es que sean imprevisibles e irresistibles. Evidentemente, una medida como la que tomó el Ministerio de Salud en relación con la provisión de las actividades de recreación, de ocio, constituye una decisión que era imprevisible y es sin duda irresistible para aquellas personas que tienen hoy actividades económicas relacionadas con el ocio y la recreación, como bares, tabernas y todos los demás que implican grandes aglomeraciones de personas. ¿Sí? Y otra cosa muy diferente es que el COVID como pandemia por sí sola y las medidas de aislamiento sean necesariamente constitutivas de fuerza mayor. Aquí es la diferenciación. Aquí creo que tenemos que meter en un gran paquete a todas las empresas cobijadas por la resolución 453 del 2020, quienes tienen, digamos así, digamos así, el beneficio, entre comillas, para la aplicación de esta medida de tener por acreditado la causal de fuerza mayor o caso fortuito. Pero ni es el aislamiento obligatorio, ni el tema de la existencia misma de la pandemia COVID son suficientes para acreditar por sí solas el tema de la causal de fuerza mayor o caso fortuito. Respecto de ellas, vamos a revisar ahora unos presupuestos que debemos reunir para todas esas otras industrias y esos otros comercios, esos otros establecimientos, esas otras empresas que no quedaron cobijadas por la resolución 453 del 2020. ¿Listo? Esa es una primera causal. La segunda causal tiene que ver con la suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa por razones técnicas o económicas ajenas a la voluntad del empleador, que de todas formas requieren, que tienen un periodo de duración y de todas formas requieren la autorización del Ministerio del Trabajo. La tercera, ya. La tercera tiene que ver con la licencia o el permiso temporal concedido por el empleador, que es la suspensión de mutuo acuerdo.
¿sí? En la suspensión de mutuo acuerdo. Estas son las tres grandes como posibilidades que han explorado las empresas, las pequeñas y medianas empresas, incluso las grandes empresas, para poder no dar por terminados los vínculos laborales, pero sí suspender estos contratos laborales y poder darle aplicación a los artículos 53 que consagra, el artículo 53 consagra los efectos puntuales de estas medidas. Ya veremos cómo es. Vamos a ver que justamente para el análisis de, ya vimos estas tres causales que son las que vamos a desarrollar durante estos minutos y además pues las otras medidas laborales sin duda alguna. Pero lo primero es como cuáles son esas características que tenemos que tener por reunidas para poder dar aplicación a alguna de estas tres. Lo primero es que hay que decir, no están regulados los presupuestos. O sea, a diferencia de muchas normas que tienen, de muchas disposiciones que tienen estructura de norma, que tienen unos presupuestos, que es como una lista de chequeo que yo puedo chequear y inmediatamente puedo darle aplicación a la suspensión de los contratos de trabajo, pues aquí no están claramente desarrollados los requisitos que se deben cumplir para cada una de esas causales. Lo que sí es cierto es que varían de caso a caso y ese variar de caso a caso es porque varían incluso por la dinámica misma de la empresa y de la causal invocada. O sea, aquí hay una doble condición. Pero bueno, vamos a ver que a pesar de eso, hay algunos consensos generales que la jurisprudencia nos ha permitido como ir decantando. El primero tiene que ver con el tema del caso fortuito y es que, y ojo que volvemos al mismo punto, estamos en la primera causal, caso fortuito o fuerza mayor, y aquí me voy a referir es a esas empresas que no están cobijadas por la prohibición del Ministerio de Salud de desarrollar sus actividades comerciales, sino todas las demás. Para poder habilitar esa posibilidad de la suspensión de los contratos laborales, es indispensable que previa a la adopción de estas medidas de suspensión, bajo la causal del número 1, los empleadores agoten todos los medios a su alcance para impedir que ocurran los efectos negativos de la suspensión. Que evidentemente los efectos negativos y el principal, aunque ya lo vamos a ver más adelante, tienen que ver con el cese del pago del salario. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, aquí viene evidentemente un mundo de subjetividades porque esta causal, la del acaecimiento del caso fortuito fuerza mayor, la ocurre, digamos, ¿quién se encarga? Aquí hay varias preguntas. Primero, ¿qué implica agotar todos los medios al alcance para impedir que ocurran los efectos negativos de la suspensión? Es una primera pregunta y la respuesta no es sencilla, porque básicamente depende de las circunstancias de la empresa y del contexto en el que nos encontramos. Entonces, evidentemente, yo creo que uno de los grandes perjudicados con estos temas son, por ejemplo, los restaurantes. Porque, ¿qué implica, por ejemplo, para un restaurante agotar todos los medios al alcance para impedir que esto ocurra en los efectos? ¿Qué tiene que esperar un restaurante? Porque fácilmente cualquier autoridad podría decirle, usted puede impedir que ocurran los efectos negativos de la suspensión implementando medidas tendientes para el desarrollo de sus actividades por domicilio. Pero no nos llamemos engaños. Evidentemente, el desarrollo de las actividades comerciales y sobre todo de este sector dedicado a la gastronomía está gravemente afectado. Está gravemente afectado porque si tenemos miedo de recibir gente y visitas en la casa, porque nos han dicho precisamente que es absolutamente problemático por el riesgo de contagio, porque no sabemos si tenemos todas las disposiciones y las reglamentaciones propias de las medidas de manipulación de alimentos, pero nunca nadie le cree a esa buena fe de los cursos de manipulación de alimentos. Entonces, aquí hay un gran temor. Entonces, ¿qué es lo que tienen que esperar, por ejemplo, este sector gastronómico para poder cerrar? Tiene que esperar a que implemente, durante cuánto tiempo, cuál es el nivel de pérdidas que tiene que demostrar para que finalmente pueda adoptar o dar por acreditado el caso fortuito de la fuerza mayor luego de haber agotado una debida diligencia en impedir que ocurran los efectos negativos de la suspensión.
este es un tema interesante. Es un tema interesante de debate, pero creo que lo que queda absolutamente claro es que no puede ser una medida, por lo menos para ninguna, insisto, para ninguna de las empresas, comercios o emprendimientos que no estén cobijados por la provisión del 453 del Ministerio de Salud, no, la suspensión del contrato de trabajo bajo la causal del numeral número 1 no puede ser una medida inmediata y no puede ser una medida que se tome como como de primera mano. No puede ser. Esa no puede ser la primera medida. Hay que agotar una debida diligencia que evidentemente creo que, en mi opinión personal, esa debida diligencia se acreditará y permitirá demostrar que hubo medidas tendientes a evitar los impactos negativos hasta que evidentemente podamos demostrar que financieramente la actividad es insostenible. Lo cual, como veíamos también en los trabajos que ha hecho FENALCO, que ha hecho ACOPI, pues entre otras cosas está relativamente claro, porque las empresas que mayor flujo de caja y de ahorro tienen en la actualidad, pues tienen previstos flujos de caja a máximo 3 meses y los porcentajes de ahorro o de posibilidad de apalancamiento sin actividades regulares productivas que superen los 3 meses es absolutamente reducido. Pero bueno, ese es un tema. ¿A quién le corresponde la verificación de este presupuesto en la causal número 1 de caso fortuito y fuerza mayor? Al juez laboral. Al juez laboral. Cuando uno alega caso fortuito o fuerza mayor como causal de suspensión del contrato de trabajo, le compete es al juez laboral verificar si efectivamente uno agotó todos los medios al alcance para impedir que ocurran efectos negativos de la suspensión y con ocasión a ello ver si evidentemente estaban o no configurada la causal para la suspensión. En el caso de las licencias, pues básicamente, o lo que llamamos nosotros las suspensiones, por mutuo acuerdo, evidentemente lo que se necesita es que ese acuerdo que se construya entre el trabajador y el empleador se conforme libre de vicios en el consentimiento. Este es el presupuesto esencial y normal. Claro, ¿por qué? Porque hemos escuchado ya con bastante frecuencia en las noticias que hay una multiplicidad de denuncias de trabajadores que han recibido presiones de parte de sus empleadores que les anuncian que deben solicitar la licencia no remunerada para efectos de lograr la suspensión de sus contratos de trabajo. ¿Listo? Estos son como los presupuestos. Entonces, este es un tema importantísimo porque esta causal de la impugnación de estos acuerdos y la posibilidad de validar la legitimidad o no la legitimidad de esta manifestación libre de vicios en el consentimiento es también competencia de los jueces laborales. En el caso de las problemáticas técnicas, o sea, de todo lo que tiene que ver con las dificultades técnicas o económicas que impidan la operación, estos sí tienen que pasar por el Ministerio de Trabajo. Entonces, los presupuestos, digamos, las dificultades de orden técnico o económico que impidan la operación, que discúlpeme, me voy a devolver aquí un momento, que es esta causal que está aquí en la presentación en el literal B, le corresponde justamente verificarla previa a la suspensión al Ministerio de Trabajo. Y es el Ministerio de Trabajo quien, justamente a través de esta figura que acabamos de ver de la fiscalización laboral rigurosa, es la que está haciendo con mucho cuidado. Porque la gran mayoría de empresas lo que han empezado a estructurar es que justamente hay condiciones derivadas de esta pandemia que generan unas dificultades de orden económico o técnico que impiden justamente el desarrollo de su actividad. Entonces, el presupuesto o sea, el presupuesto de esa causal específica es previa autorización del Ministerio de Trabajo. ¿Listo? Entonces tenemos dos causales que pueden ser una, previo acuerdo libre y voluntario de las partes, la otra es, digamos así, esta sí, la de la caso fortuito es una decisión del empleador que debe ser tomada con mucha cautela porque si no los riesgos asociados a su implementación son evidentemente altísimos.
Y la tercera tiene que ver con las licencias con el tema de las dificultades técnicas y económicas, está mediada justamente por la autorización que otorgue o no el Ministerio de Trabajo. La duración de la suspensión de los contratos laborales. En el caso en la primera causal, de caso fortuito o fuerza mayor, está previsto normativamente hablando que la suspensión del contrato será hasta que se solucione el impedimento material que estaba impidiendo este acaecimiento. En el caso, por ejemplo, de los bares, las discotecas y todos estos demás establecimientos dedicados al esparcimiento y al ocio, pues evidentemente cesará el caso fortuito y el impedimento material para el desarrollo cesará una vez pues la resolución 453 sea revocada por parte del Ministerio de Salud y esas provisiones sean levantadas. En el tema de las dificultades técnicas o económicas, el tiempo de duración máximo, que además depende de la autorización que otorgue o no otorgue el Ministerio de Trabajo, corresponde el término máximo de suspensión de actividades es hasta por 120 días. Y en el tema de las licencias o los permisos temporales concedidos al empleador, depende del acuerdo libre y consensuado de las partes. Ese sí es un tema muy importante. Esas son como las tres modalidades que existen respecto de la suspensión. Ahora sí, ¿cuáles son los efectos de la suspensión de los contratos laborales? El primero es que no hay pago de salarios. Segundo, que ese periodo de tiempo durante el cual se encuentren suspendidos los contratos se descuenta para efectos de liquidar las vacaciones, las cesantías o todas las jubilaciones, ¿sí? Eso es importante. La tercera es que si bien se debe seguir pagando los aportes a la seguridad social, no se pagan ni riesgos laborales y los únicos aportes en salud que se pagan son aquellos que le corresponden al empleador. Pero no se olviden que de conformidad con el numeral primero del artículo 114 del Estatuto Tributario vigente, evidentemente el empleador está obligado a hacer el aporte que le corresponde cuando el monto del salario supere los 10 salarios mínimos. De resto, están cobijados por la exclusión prevista en el numeral primero del artículo 114 y en razón el único aporte que corresponde hacerse es al que le corresponde al trabajador. En ese orden de ideas, básicamente lo que uno termina pagando en términos de seguridad social es el tema de las cajas de compensación, ¿no? que tiene, y el tema de las de pensiones, que ese se paga completo. Otra medida, ahí con eso terminamos el tema de la suspensión de los contratos como una medida posible dentro del escenario de lo que puede ocurrir o de las herramientas disponibles para afrontar la contingencia de COVID-19. Y lo que seguiría es la posibilidad que tienen los empleadores justamente la reducción de las jornadas laborales. Esta justamente, este es un acuerdo también entre el trabajador y el empleador, por ende, la disminución de la jornada laboral tiene que ser consensuada y ese consenso debe alcanzarse libre de vicios en el consentimiento. Pero esto es bien importante porque uno para qué busca la reducción de la jornada laboral. Pues evidentemente la reducción de la jornada laboral tiene un único propósito y es justamente la de reducir la proporción del ingreso que le corresponde al trabajador. Lo único, digamos así, que son dos puntos que hay que tener absolutamente claros y con muchísimo cuidado al momento de implementar esta medida laboral. Y es, primero, que el acuerdo al que se llegue para la reducción de la jornada laboral debe surgir o debe llegarse a este acuerdo a partir de la manifestación de un consentimiento libre de vicios, lo cual es en las categorías generales libre de error, fuerza o dolo. Y la segunda es que la reducción del ingreso, la reducción del salario del trabajador debe ser proporcional a la reducción de tiempo de servicio. Sería absolutamente inadmisible que la reducción del ingreso se haga por encima de la proporción en la que se hubiese reducido
el tiempo de servicio del, del trabajador, justamente porque si no, estaríamos entrando en el ámbito y en la órbita del desmejoramiento de las condiciones de los trabajadores. Otra de las medidas que también se evaluaron fueron justamente las vacaciones y hay una gran inquietud sobre qué pasa con los permisos y los compensatorios. Entonces, en relación con las vacaciones, quedó claro que el decreto 488 del 2020 modificó el plazo previsto en el artículo 187 que pues le otorga siempre las vacaciones o el disfrute de las vacaciones ha sido una potestad del empleador. De todas formas, esa potestad estaba absolutamente claro que tenía que ser ejercida e informada al trabajador cuando menos con 15 días de anticipación. Ahora, este decreto legislativo, que es transitorio, extraordinario y todo lo demás, permite que ese anuncio de vacaciones se haga con un día de anticipación, ¿no? Esto recortan los términos para efectos de implementarlo. Entre otras cosas, uno cuando lee la circular 021, que hace alusión justamente al tema de cuando se anuncia la fiscalización rigurosa laboral por parte y centralizada del Ministerio de Trabajo, le queda absolutamente claro que una de las primeras medidas por las cuales aboga el Ministerio del Trabajo es la implementación de las vacaciones colectivas. Y para eso, evidentemente, hace la reducción del tiempo necesario para notificar al empleado del disfrute de sus vacaciones. Tratándose de los permisos y los compensatorios, nada de ello fue modificado de ninguno de los decretos normativos expedidos hasta el momento. Y en ese orden de ideas, pues, digamos así que siguen vigentes la necesidad de otorgar los permisos y los compensatorios cuando así lo requiera y lo solicite el trabajador. Y esto tiene una especial relevancia justamente en, pues, hombre, en una coyuntura como la que estamos atravesando, en donde, pues, tristemente no va a ser raro que nuestros trabajadores empiecen a solicitar permisos o licencias remuneradas para atender calamidades domésticas. Y para ello, justamente, nos deberemos remitir a toda la reglamentación que existe en el artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y a la reglamentación existente en los reglamentos internos de trabajo para efectos de la acreditación de los permisos y en donde existan los acuerdos, pactos sindicales correspondientes. Entonces, permisos y compensatorios no son modificados, vacaciones, la única modificación que hubo es el término de la notificación del empleador al empleado. Ahora, vamos al tema de los despidos, que yo creo que es como la medida a la cual más temor le tiene el gobierno nacional y por la cual está tratando insistentemente de que los empresarios pues no recurran a ella. Y justamente está tratando de que no recurran a ella, entre otras cosas, es pues por el cálculo que hacíamos al comienzo. Discúlpeme, aquí me voy a volver a toda carrera, aquí, por esto. Porque si justamente hay 17.829.824 empleos generados por MIPYMES, ¿no? Y de esos 17 millones de empleos hemos podido discriminar que hay 7.233.000 empleos en alta vulnerabilidad, o sea, con altísimos riesgos de perderse, y otros 10 millones con menor vulnerabilidad, pero menor vulnerabilidad en esta coyuntura, pues tampoco es una garantía de absolutamente nada. Es decir, estamos hablando de 17 millones de empleos que están hoy en día en riesgo. Entonces, justamente, yo creo que uno de los mensajes absolutamente claros del gobierno nacional es de hablar muy poco de los despidos para efectos de desincentivar su implementación. Lo que, lo que hay que decir con absoluta claridad es que no ha habido ninguna modificación.
en términos de los despidos. En ese orden de ideas, lo que quedó absolutamente claro es que las causales de terminación de los contratos de trabajo están tal cual. Aquí tenemos toda una disposición para vigilar, sobre todo para vigilar y censurar los despidos colectivos. Y esa inspección rigurosa que está ejerciendo el Ministerio de Trabajo se predica justamente de los despidos masivos, de estos despidos colectivos. En ese orden de ideas, tenemos que revisar este numeral cuarto. Permítanme, voy aquí a mostrarles esto de aquí. Ay, caramba, ¿qué dice? Ya, creo que ya está, listo. Entonces, aquí está. Entonces, miren que los despidos colectivos siempre han sido figuras justamente que no son deseables. La primera medida es que hay que decir con absoluta claridad es que no son deseables y tienen presupuestos para su desarrollo. Para poder desarrollar despidos colectivos, entonces miren que ese artículo 67 establece, dice que cuando un empleador considere que necesita hacer despidos colectivos de trabajadores o terminar labores parcial o totalmente por causas distintas a las previstas, deberá solicitar autorización al Ministerio de Trabajo explicando sus motivos y acompañando las correspondientes justificaciones si fuera el caso. Y de todas formas debe de forma simultánea notificar de esa determinación justamente a sus trabajadores. Entonces miren qué es lo que pasa. Cuando no se considera un despido, cuando puede calificar un despido como un despido colectivo, porque pues también es que hay muchas pymes, hay muchas MIPYMES que tienen 1, 2 o 3 empleados. Entonces uno dice, puchica, si yo soy el que tiene un empleado, pues si yo lo despido a él, pues despedí a todo el mundo, ¿sí? Entonces, para esto nos sirve justamente este numeral cuarto que dice que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no podrá calificar como despido colectivo, sino cuando el mismo afecte en un periodo de 6 meses a un número de trabajadores equivalente al 30% del total de los vinculados con contrato de trabajo al empleador en aquellas empresas que tengan un número superior a 10 e inferior a 50. Y de ahí toda esta reglamentación, aquí está, que es la que aparece citada también en la diapositiva, es la que les dice a ustedes de cuáles son los rangos y los porcentajes de la planta que luego de ser desvinculada en ese periodo de 6 meses se considera como un despido colectivo. En ese orden de ideas, pues aquí vienen todos los debates justamente alrededor de las pequeñas y medianas empresas por la dimensión y la posibilidad de generación de empleo. Pero con eso quiero decirles es que aquí vuelve y entra en juego, así como en la suspensión de los contratos de trabajo, viene por la causal de dificultades técnicas y económicas, entra para efectos de los despidos masivos la facultad que tiene el Ministerio de Trabajo de hacer la revisión de esos despidos o esos despidos colectivos. Esa es como la presentación que tenía previsto para esta primera hora. Muy seguramente pues tendremos muchísimas preguntas, Ailud, y pues estoy cumpliendo a rajatabla aquí el horario, estoy viendo mi cronómetro y he cumplido con mi hora en punto para dar una introducción y poder escuchar justamente a las inquietudes que tengan los participantes. Entonces quedo en tus manos, Ailud. Muchas gracias, apreciado doctor. Excelente la exposición y obviamente es un tema muy complejo que genera muchas dudas. A los asistentes reiteramos nuestro agradecimiento. A ti, gracias. De verdad que fue muy valiosísimo haber compartido contigo. Ahora le vamos a dar la palabra a Marta Isabel Ocampo, que será la persona que ha estado pendiente de las preguntas y te las va a formular. Adelante, Marta Isabel. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hay unas preguntas
que voy a leer, pues digamos, conjuntas porque son muy relacionadas, entonces para no leer una por una y resolver una por una, las he agrupado por, digamos que, relacionadas con el mismo tema. Entonces, nos preguntan, mi empresa depende de las ventas día a día y no es un producto de primera necesidad. ¿Qué se puede hacer cuando los trabajadores son operativos y su labor es presencial, planta de producción? Como empresa podemos suspender contratos o que soliciten voluntariamente licencia no remunerada. Esa es una. La siguiente, dar por terminado un contrato laboral por los términos regulares como disminución de productividad, incumplimiento de labores asignadas, ¿tiene alguna implicación especial durante esta época? La siguiente dice, si se agotan Pero todos los venga, recursos y voy una hora aplicamos a porque yo sus... tengo, yo tengo una memoria de pollo bárbara, entonces los que me conocen que pues, Es a que más de uno, bueno, son relacionadas, pero perfecto. Si se quisiera hacer una por una, sí, porque no, vale, no lo logro. vale, El tema, perfecto, ok. el tema tiene que ver con la primera pregunta que de esas subpreguntas que me estabas relacionando en el tema de pedirle a la gente que haga las solicitudes de suspensión de sus contratos o de la solicitud de licencias. Vamos a decir, la regla general es, si usted como empleador tiene que pedirle a su trabajador que le pida a usted la licencia, vamos a decir, usted se mete en un ferrocarril de problemas porque, insisto, que el presupuesto para que sea lícito y legal el tema de la licencia, la suspensión del contrato derivado de una licencia, es que sea libre, espontánea, ¿no? Que no hayan vicios en el consentimiento. Entonces, usted se arriesga en una decisión cuando usted se ve en la necesidad de pedirle a su trabajador que le pida la licencia, esto va mal, ¿sí? Esto va mal. Ese es el primero, pero mire que, por ejemplo, aquí ya me olvidé el resto. Entonces, y ahí venían otros, dice, no, pues le digo que Vale, una a listo. una No, porque entonces no. vamos a seguir, perfecto, vamos a seguir en el orden en el que han estado llegando. Para los colegios y universidades, ¿aplica el mismo supuesto de los bares y eventos lúdicos? Depende de la naturaleza de la institución, es decir, si son instituciones de educación superior del orden estatal, aplica toda la reglamentación propia del 491, del decreto legislativo 491. En ese orden de ideas, las instituciones de educación superior y demás, pues están necesariamente cobijadas es por la necesidad de que incluso en aquellas entidades en donde no puedan desarrollar las actividades, tendrán que seguir pagando, sector público. Y en el sector privado, si es un colegio, por ejemplo, de todas formas, vamos al tema es que en el tema de los colegios es un tema bien interesante, porque en el tema de los colegios hay toda una reglamentación que está en la ley 30. Y respecto del desarrollo de los colegios y de las actividades pedagógicas, además, así que ya el Ministerio de Educación dispuso de toda una reglamentación que autoriza el uso de las herramientas tecnológicas en los procesos pedagógicos y en donde no sea, y en donde no sea posible, precisamente por altos índices de vulnerabilidad, de exposición al riesgo de personas que no tienen acceso a los mecanismos de telecomunicaciones, pues están desarrollando son guías pedagógicas. Entonces, en esa causal de los colegios, sobre todo los privados, no está muy claro. Y no está muy claro porque precisamente hay una obligación y hay toda una batería normativa que ha permitido que los colegios sigan desarrollando sus actividades, bien sea utilizando herramientas tecnológicas en aquellas actividades que son posibles y en donde no, a través de guías pedagógicas. Una discusión importantísima son en aquellos cursos de formación, por ejemplo, que tienen un altísimo componente práctico. Entonces, por ejemplo, los estudiantes de medicina, de semestres en rotación. Respecto de ellos, por ejemplo, hay un cese específico de las prácticas. Las prácticas cesaron y hay una disposición que ordena el cese de las prácticas académicas. En ese orden de ideas, digamos así, hay que también dividirlos en grupos, porque respecto de aquellos que están cobijados por esa prohibición del desarrollo de esas prácticas o esos procesos de aprendizaje mediado por la práctica, evidentemente tienen configurado su causal de caso fortuito fuerza mayor. Pero respecto de todos esos otros procesos pedagógicos que no están cobijados por esa prohibición
de la formación práctica, evidentemente ellos tendrían que desarrollar todas las actuaciones tendientes a evitar los efectos negativos de la suspensión de contrato de trabajo. Listo. Gracias, Marta. Perfecto. Pero me había leído unas antes, el tema. Sí, no, es que las había agrupado, entonces voy a Ok. continuar en el Dale, orden en listo. el que fueron llegando. Ok. Dice la siguiente, ¿qué ocurre si un servidor público tiene un accidente en casa durante la jornada de teletrabajo, pero no se ha reportado a la ARL? Mm, o sea, la pregunta, ahí lo interesante es, la pregunta es que, ¿cuál es la responsabilidad derivada de a quién le asiste la prestación? Porque es que aquí todas las discusiones, hay un mundo de discusiones, y no solo en el sector público, sino de todo orden. Porque, como les comentaba justamente, si es teletrabajo, el riesgo ya está considerado. Entonces, si está considerado y ocurre un accidente laboral, o sea, está en desarrollo o actividades, ¿no? Pues este tema es muy robusto porque ya el riesgo está evaluado, lo conoce la ARL. Si llega a ocurrir un accidente, pues evidentemente, pues lo normal sería que se haga el reporte, y la atención correría por cuenta de la ARL. El problema es cuando las entidades públicas están desarrollando no teletrabajo, sino trabajo en casa. Y en desarrollo del trabajo en casa ocurre un accidente de trabajo. Entonces, ahí por eso, cuando les hacía la presentación, creo yo que aunque la circular 21 no estableció la necesidad de la obligatoriedad de la notificación a la ARL, es indispensable que las entidades de talento humano le informen, aunque digamos así, que se sobreentiende durante este periodo de aislamiento, pero no sabemos qué pase después del 26, que le informen a la aseguradora de riesgos laborales la implementación del trabajo en casa, no del teletrabajo, para efectos de que evidentemente se hagan, digamos así, como las revisiones de puestos de trabajo. Les cuento una experiencia de la semana pasada. Hicimos revisión de puesto de trabajo online con el asegurador. Entonces, lo que hacemos es que ese asesor, digamos así, que con el portátil, entonces le dice, mire, es que aquí está, ¿no? Entonces está la silla, entonces le dicen, no, no, usted cómo tiene esa silla, por Dios, ¿no? Entonces, y evidentemente le hacen todas las recomendaciones y le dice, mire, ese techo está altísimo, la luz está lejísimo, usted necesita un foco más cercano. Bueno, pero digamos así que lo necesario, por eso es tan importante que para darle aplicación a las coberturas de los riesgos laborales y para evitar las responsabilidades patrimoniales derivadas de la falla en el servicio y de todo lo que pueda, en las responsabilidades que puede incurrir un servidor público y sobre todo los que son jefes de talento humano, pues tienen la obligación de notificar a la ARL y adelantar todos los procedimientos tendientes a la revisión, así sea virtual, de los puestos de trabajo para efectos de poder establecer que hubo una debida diligencia, cuando menos, en el tema de la protección de la integridad de vida de sus trabajadores. Ese sería como más o menos el tema. Si ya ocurre el accidente y no se han hecho las revisiones, pues de todas formas, las disposiciones, digamos así, las disposiciones que están contenidas en la circular 021, que autoriza el trabajo en casa, permitirían que, digamos así, los gastos derivados de la atención, o sea, las prestaciones asistenciales y económicas de el riesgo laboral configurado, pues los cubra la ARL, teóricamente hablando, ¿sí? Pero este sí es un tema que no ha ocurrido, pero esa es como la explicación. Perfecto, Doc. Viene la siguiente. Dar por terminado un contrato laboral por los términos regulares como disminución de productividad, incumplimiento de labores asignadas, ¿tiene alguna implicación especial durante esta época? Sí, claro, porque usted sabe que toda la disminución de productividad e incumplimiento necesita plan de mejoramiento. Entonces, es que esa causal tampoco nunca ha sido automática, ¿no? Entonces, el tema del empleador que empieza a rendir menos. Entonces dice, no, pero hombre, es que mínimo tiene la cama ahí al lado, entonces va y se vive acostado, entonces no le rinde, ¿no? Entonces, sí, pero las causales de bajo rendimiento requieren de un plan de mejoramiento. Entonces, usted lo que necesita necesariamente siempre es, como todas las medidas, sobre todo las medidas de terminación de los contratos de trabajo, necesitan un proceso sancionatorio laboral que o están regidos por las disposiciones contenidas en el reglamento interno de trabajo o de forma supletoria
aplicamos los criterios jurisprudenciales que establecen justamente como único requisito la posibilidad de escuchar al trabajador en descargos. Y tratándose de los bajos rendimientos y el tema de bajo rendimiento, productividad o incumplimiento de labores, es indispensable que previa a la terminación del contrato de trabajo haya un plan de mejoramiento y que ese plan de mejoramiento sea incumplido. Perfecto. Vamos con la siguiente. ¿Es posible que una empresa de naturaleza pública, pero cuyo régimen laboral se rige por el Código Sustantivo del Trabajo, termine un contrato no por las causales tratadas en la Circular 021 de 2020, sino porque previo a la declaratoria de estado de emergencia se estaba adelantando un proceso para ocupar dicho cargo que por disposición normativa no puede ser superior a 4 años, sin que tal decisión traiga sanciones o investigación por parte del Ministerio de Trabajo? Ya. Pero están adelantando un concurso, para suplir una vacante que fue suplida de manera provisional por las reglas específicas. Esto es una sociedad de economía mixta, segurísimo, y esto es una sociedad de economía mixta que tiene un cargo vacante, está esperando el concurso a ser suplido y justo en este momento le llegó el momento de suplirlo y usted lo que necesita saber es si al momento de terminar ese contrato por la entrada de ese nuevo trabajador hay problemas. Yo creería que no. Yo creo que no hay problema, pero fregado, o sea, pero le llegó la sal. O sea, este personaje, este servidor público de talento humano está en una circunstancia maluca, pero yo creo que no. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta una cosa, no han cambiado las reglas de la terminación de los contratos, no han cambiado las reglas, ninguna. No ha cambiado ninguna regla de la terminación de contratos. Y en ese orden de ideas tampoco han cambiado las categorías de estabilidad laboral precaria, reforzada o la ordinaria. En ese orden de ideas, ese trabajador así esté vinculado al sector oficial, pero que se rige por las reglas del derecho privado, tiene estabilidad laboral precaria, precisamente por su situación de provisionalidad o encargo, así se rija por las normas del derecho privado, y esa situación de protección, digamos así, debe ceder respecto del titular que está concursando. ¿Sí? Ahí hay sin duda alguna hay una tensión muy fuerte de prioridades, pero creo que respecto de ese punto las reglas generales no han cambiado y esa estabilidad laboral precaria que se predica de aquellas personas que no han ocupado eso por vía de los concursos de méritos y que están ahí justamente en razón a la provisionalidad de suplirlos de forma total, pues cede respecto de quienes tienen ya la posibilidad de acceder al puesto de titularidad. Perfecto. La siguiente, si se agotan todos los recursos y aplicamos a suspensión de actividades, si los trabajadores poseen un contrato indefinido, ¿habría que indemnizarlos? No te escuché, disculpa que se te escuchó entrecortado. Bueno, repito, dice, si se agotan todos los recursos y aplicamos a suspensión de actividades, si los trabajadores poseen un contrato indefinido, ¿habría que indemnizarlos? Pero la suspensión, bueno, es que la suspensión, si es la suspensión de los contratos de trabajo por la vía de las dificultades económicas y técnicas, la duración es de 120 días. Después de eso, no nos olvidemos que el artículo 67 trae la posibilidad de la terminación de los contratos de trabajo previa autorización ya por el cese definitivo. O sea, aquí hay dos figuras. Hay un cese temporal, que es el de las 120 días, y está el cese definitivo cuando son ya superiores a los 120 días. Si usted ya ha cumplido los requisitos para poder dar el cese definitivo de las actividades, usted, digamos, las reglas, insisto, no han cambiado en ese orden de días, usted debe hacer el pago de la indemnización por despido sin justa causa a la mitad. Eso es lo que dice la normatividad. Perfecto. Pero, Vamos con la siguiente. Marta, pero obviamente, tanto el cese provisional como el definitivo, en ambos, el requisito indispensable es que usted obtenga la autorización del Ministerio del Trabajo. Dale. Perfecto, ok, perfecto. Siguiente, ¿ya está definido a partir de cuándo tenemos el beneficio para el tema de seguridad social?
No, no hay normatividad aún. Está como pendiente, igual, pero ¿cuál beneficio? Es que ¿cuál beneficio? Es que ahora me han anunciado varios beneficios para el tema de seguridad social nuevos, pero si es el del numeral primero del artículo 114 del Estatuto Tributario, que es el tema del pago de los de menos de 10 salarios, pues eso lo tenemos hace un muy buen rato. Y en el tema de la suspensión de los contratos, esos descuentos que les decía yo de no pagar ARL y de no pagar sino en los aportes que le corresponden al empleador, nacen a la vida jurídica una vez empieza a surtir efectos el tema de la suspensión del contrato. Ok. La siguiente. Dice, un restaurante que funciona dentro de un colegio, sus únicos clientes son la comunidad del colegio. No puede o no hace domicilios. ¿Podría hacer la suspensión de contratos laborales? Sí, sí, yo creería que respecto de ellos, además, la ventaja que tienen, digamos, aquí aunque decíamos que los colegios tienen toda una reglamentación que les permite desarrollar las actividades pedagógicas por fuera, digamos, por fuera de las jornadas presenciales, sin afectar los temas de calidad, etcétera, etcétera, no pasa lo mismo con aquellos restaurantes que están concesionados al interior. Digamos así, y más aún cuando está absolutamente claro ya en las reglamentaciones de orden nacional que, que está prohibido que los colegios o instituciones educativas de cualquier nivel cobren los servicios no prestados, como los de restaurante. Entonces, con más razón, si no, si no están, si no están desarrollando las actividades, si solo las hacen en ese sitio, está configuradísima la causal precisamente por las disposiciones propias de la prohibición de las aglomeraciones en las entidades educativas, más el tema de que no pueden las instituciones remunerarles a ellos un servicio que no está siendo prestado. Perfecto. Siguiente, ¿el decreto 488 de 2020 contempla las vacaciones anticipadas? Y la circular 021 establece la posibilidad de la circular 021 alienta además de que sea posible el disfrute de las vacaciones pendientes y de vacaciones anticipadas, sino que, digamos, es como todo, de todas formas, como eso además las vacaciones anticipadas son una figura que existe y el problema será al momento de la liquidación eventualmente ya del contrato de trabajo, pero digamos, están permitidas, existen, y dos, están permitidas, y tres, la circular 021, entre otras cosas, alienta a los empleadores para que sean creativos al momento de implementar estas herramientas. Perfecto. Dice, en la reducción de la jornada laboral, los pagos a seguridad social, ¿cuál sería el IBC? Depende, porque si, por ejemplo, usted lo que tiene es, si usted tiene un trabajador y la reducción le da por encima del mínimo, pues será lo que resulte el mínimo. Te das cuenta, si ese trabajador se ganaba, como el ejemplo, lo de 2 millones de pesos, ¿no? Y usted lo reduce a la mitad, pues la jornada laboral queda reducida a la mitad, entonces el ingreso base de liquidación será el millón de pesos, porque la reducción de esa jornada fue consensuada, libre, etcétera, etcétera. El problema sería si usted, por ejemplo, termina reduciendo el ingreso, o sea, termina reduciendo la jornada o incluso modificando el esquema de remuneración por el trabajador que termina devengando incluso menos del mínimo en una jornada, digamos, proporcionalmente menor a la jornada máxima laboral. Entonces, en ese escenario, el IBL seguirá indiscutiblemente siendo igual al mínimo. ¿Sí? Porque siempre que los ingresos sean inferiores al mínimo en jornadas que no sean pues, superiores a la máxima legal, pues tienen el deber de hacer la cotización del IBL por el mínimo. Salvo en los temas de caja compensación, en donde uno además discrimina el tema con mucha claridad del rubro ítem a ítem, ¿no? Vale. ¿Está establecido un mínimo de horas a que se pueda reducir la jornada laboral? No, usted puede, siempre y cuando el acuerdo con el trabajador sea un acuerdo libre, espontáneo, voluntario, sin vicios en el consentimiento, usted puede tomar la decisión de reducirlo a sus mínimas proporciones. Pero usted tiene que,
aquí el tema es de una debida diligencia en la posibilidad de que usted deje claramente documentado y respaldado que no hubo, digamos así, que no hubo presiones e injerencias externas. Es decir, ese tema de la reducción tiene que eh, casi tiene que ser como una iniciativa del trabajador, ¿no? Perfecto. En el caso de trabajo en casa, ¿el auxilio de transporte se puede compensar con los gastos de servicios públicos y redes? Es que, Ivy, muy buena pregunta por lo siguiente, porque es que, vamos a decir, la reglamentación general del auxilio de transporte dice que él se paga en razón a aquellos trabajadores que tienen que desplazarse del punto A al punto B. Punto. Entonces, teóricamente hablando, entonces, ese trabajador que hoy se encuentra desarrollando no teletrabajo, sino trabajo en casa, porque el teletrabajo ya tenemos el acuerdo previo sobre plan de datos y servicios públicos, ¿no? O sea, ya lo tenemos. Pero el trabajo en casa, como no desarrolló mayor cosa, digamos así que viene la gran inquietud es si no hay si no hay en esa autorización de la 021 un patrón de discriminación en relación con los trabajadores que hacen trabajo en casa respecto de aquellos que tienen teletrabajo. Y de si no estamos expuestos, entre otras cosas, al riesgo de que ya en sede judicial el día de mañana nos vayan a reclamar la posibilidad de que nos apliquen de forma análoga los criterios de la 1228 que regula todo el tema del teletrabajo a los trabajadores en casa. Entonces, ahora sí, entendiendo que esa discusión puede existir y que el trabajador te puede decir, oiga, vea, y yo tuve que contratar un plan de datos, o vea que es que yo mantengo aquí consumiéndome más o menos la energía de la casa. Yo creo que en ese escenario, porque tenemos una norma que regula un escenario similar, tenemos un criterio de analogía y además el derecho laboral trae el principio pro labore, que es el tema de que todas las dudas se resuelven en favor del trabajador. En ese orden de ideas, si me preguntan a mí, yo les diría, hombre, si usted tiene esa necesidad de compensar, o sea, usted no tiene la obligación de pagar el auxilio de transporte, pero sí le recomendaría que a sus trabajadores en casa, de todas formas, aunque no esté previsto, sobre todo en el sector privado, en el público, eso es otra discusión mucho más enredada y complicada, pero en el sector privado, usted de todas formas pueda tener la posibilidad de llegar a un arreglo para cubrir cuando menos esos dos componentes que sí están reglamentados en los temas de teletrabajo, es decir, los temas de servicios públicos de energía y los planes de datos, o sea, como la contribución. Yo le diría, sí, incluso no solo si puede, o sea, yo le diría, hágalo. O sea, y no es tanto una compensación, sino que diga, hombre, no le pago el auxilio de transporte por tal razón, pero voy a disponer de tantos para que usted entienda que respecto de este pago que le hago, voy a remunerar o voy a participar en los gastos que corresponden a el tema de servicios públicos y planes de datos. Perfecto. Si un trabajador tiene contrato a término fijo de 1 año con una asignación de un salario mínimo, ¿es posible cambiar la modalidad de contrato a uno que sea por horas y pagar la mitad del salario mínimo? Hay una pregunta antes, incluso. Yo creo que si bien las medidas para la preservación del empleo, o sea, que aquí hay una discusión incluso como fuerte, porque varios me han preguntado lo mismo, y los contratos que están a término fijo y que se vencen ahora, ¿se vencen? De la respuesta, sí, 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 y aplicarán evidentemente las reglas propias de la estabilidad laboral, si son reforzadas o no reforzadas, etcétera, etcétera. ¿Listo? Si hay renovaciones automáticas o no, si se han cumplido los avisos. Ahora, en el término fijo, que si usted puede mutar en el tema de derecho privado, usted siempre y cuando haya una manifestación libre de las partes del cambio de la modalidad, usted lo puede hacer. ¿Qué es importante? Yo creo que sobre todo en los otros sí, sobre todo que usted vaya a hacer una modificación y sobre todo porque usted ya casi que cambia la modalidad de trabajo del contrato laboral, porque usted está cambiando de una modalidad de contrato fijo con asignación básica fija a una modalidad de salario variable y además casi que trabajo por destajo, ¿no? Lo más importante para garantizar la manifestación libre, consciente y voluntaria del trabajador es que su otro sí tenga un considerando claro, que le explique eso que implica, que haya información, lo que nosotros llamamos información completa, clara y veraz sobre el sentido y el alcance de
de esa modificación y que usted le explique todas las implicaciones, lo que implica en relación con su pago para fiscales, lo que implica en relación con su ingreso final, lo que implica en las deducciones, lo que implica, pero sí, sí es posible, siempre y cuando usted garantice que haya un consentimiento libre de vicios. Perfecto. Dice, un trabajador de la salud puede ser despedido por justa causa cuando la ARL no lo dota de los elementos de bioseguridad para atender a los pacientes por COVID-19. En este caso, le corresponde al empleador suministrar los elementos necesarios para desarrollar sus tareas de forma segura. Aclaro que el trabajador de la salud tiene contacto directo con dichos pacientes COVID. Claro, pero ahí me gustaría, ahí como me gustaría saber si es la aplicación del despido indirecto, es decir, si es el despido por voluntad del, del trabajador, porque es que aquí hay dos discusiones. El despido indirecto es esa figura cuando yo como trabajador veo que mi empleador está incumpliendo las obligaciones patronales comunes o las obligaciones específicas de seguridad y salud en el trabajo. Yo tengo una posibilidad claramente reglamentada para yo, como trabajador, dar por terminado mi contrato de trabajo. ¿Sí? Ese es un tema y esa es una discusión. La otra discusión tiene que ver es con que si mi empleador puede terminarme a mí el contrato, ya yo como empleado, porque conforme a esta reglamentación 9, si no me acuerdo, es la 028 o 027, que es la que trata justamente de la obligación. Primero fue la 017, después hubo una ya específica para el sector salud, que dice, las ARL tienen que suministrarles. Y ya he tenido, digamos, varias consultas de médicos que les han llegado mensajes directamente del empleador diciéndoles que ustedes tienen que traer sus elementos de protección. Digamos así, la obligación secundaria de seguridad es una obligación que está principalmente a cargo del empleador. Y en razón, y esa es una regla general. Entonces, justa causa para que mi empleador termine mi contrato de trabajo en una circunstancia como la que nos encontramos, que hay desabastecimiento, es lo que nosotros llamamos, pues, es una circunstancia que no, digamos, ni encuentra fundamento en la teoría general, que es la de las obligaciones secundarias de seguridad. Dos, no encuentra soporte en la resolución porque el hecho de que la ARL tenga que suministrarle los implementos de trabajo no quiere decir que sea carga del trabajador, sino que le impusieron fue una obligación prestacional a la ARL respecto a los trabajadores de la salud. Y tercera, nadie está obligado a lo imposible. En estas circunstancias, mucho más sencillo, y además es lo que corresponde en el desarrollo de la obligación secundaria de seguridad, que sea la IPS, o sea, la clínica que está empleando al médico, la que suministre o se apoye en la ARL para entregar los elementos de protección. Entonces, no podría ser justa causa para terminar el contrato de trabajo. Vale. El personal con restricciones médicas, enfermedades vulnerables y mayores de 60 años, ¿los contempla el decreto 488 de 2020? ¿Para qué? O sea, los contempla para... No amplía más la pregunta. Pues porque, además, lo que pasa con las personas que están en situación de alta vulnerabilidad en esta coyuntura del COVID, digamos así que, pues son restricciones especiales para su desplazamiento y demás. O sea, muy seguramente tendremos una discusión interesante respecto a las personas en situación de vulnerabilidad, cáncer, enfermedades que comprometen el sistema inmunológico, que tengan estos antecedentes de riesgo, estos factores de riesgo. Así, ahí nos metemos en una discusión bien interesante, pero que también, los decretos no han reformado las reglas generales y respecto de ellos viene toda la discusión sobre el fuero de la salud. Y para el tema del fuero de la salud tenemos que hacer una disquisición, hay que poner sobre la mesa la discusión que tenemos entre Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación laboral. Porque la Corte Constitucional lo que ha venido diciendo de forma sistemática es que el fuero de la salud se predica a toda persona que se encuentre en una circunstancia de vulnerabilidad. En ese orden de ideas,
Además, si yo gano estabilidad laboral reforzada, no me podrían despedir, ¿no? Salvo justa causa, cuando tengo algún padecimiento de salud, y más en esta coyuntura donde hay ciertas enfermedades específicas que generan, digamos así, refuerzan mi situación de vulnerabilidad, ¿no? Uno. Y eso, alegado y pensado, todo esto en sede de Corte Constitucional, tutela, ¿sí? La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia lo que ha establecido es que el fuero en salud se predica respecto de aquellos trabajadores que tienen pérdida de capacidad laboral moderada, es decir, superior al 15%. Entonces, digamos, como la jurisprudencia que no ha sido pacífica, y hay que ser honestos, no ha sido pacífica, el debate grande que existe es justamente si esa persona, pues, ¿a qué necesita? Entonces, necesita calificación superior al 15 si usted se va por la vía ordinaria. Entonces, no hay una alusión expresa respecto a si ganan o no ganan estabilidad laboral reforzada, porque digamos así que se predica que en términos constitucionales son titulares de la estabilidad laboral reforzada y por ende no pueden ser despedidos sino por justa causa. Y respecto de la justicia laboral, pues este es un debate que no ha sido terminado, no es acabado, pero que ha construido unas reglas claras que necesitan la pérdida de capacidad laboral moderada, o sea, calificación de más del 15%. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no puedan ser despedidos, sino por justa causa. Bueno, tenemos un número considerable de preguntas que, considerando pues el tiempo, no alcanzaremos a resolver. Entonces, he estado como tratando de agrupar. Hay varias relacionadas con contratos de labor o de obra. Son tres, voy a leer las tres para ver si se logra pues unificar la respuesta. Dale. A un colaborador que tiene contrato de trabajo por obra labor se le termina el contrato en mayo y la obra en vista de la crisis está suspendida. ¿Se le puede terminar el contrato? Esa es una. Dice, frente a los contratos de labor o tarea determinada, estos contratos se deben mantener vinculados a la empresa. Y la siguiente dice, una persona que está contratada por obra o labor a través de una temporal, ¿podría la empresa por la situación actual terminar por justa causa o suspender el contrato? Ok. Los contratos de obra o labor, esta es una discusión bien interesante, pero yo creo que no aplicaría, digamos, si la obra, si yo tengo un trabajador, yo tengo contratado a un trabajador por destajo, por obra o labor determinada. Ese trabajador por obra o labor determinada venía desarrollando sus actividades y ese proyecto tuvo que parar. Seguramente, por ejemplo, construcción, tuvo que parar. Respecto de ellos, se predica más la medida de suspensión del contrato y no de terminación. Precisamente porque está configurado, porque está, el contrato a destajo o el contrato por obra o labor determinada está íntimamente ligado y asociado a la labor a desarrollar, que no se ha terminado, solo está suspendida. Entonces, la necesidad de esa prestación no se ha terminado. Usted necesitaría irse precisamente por la causal, seguramente, de las dificultades económicas y técnicas para la suspensión prevista en el artículo 51, numeral 3 o 4, ya no me olvido, y alegar esa suspensión. O sea, esa necesitaría en términos generales que usted haya agotado todas las diligencias necesarias para impedir los efectos negativos de la suspensión y permiso del Ministerio de Trabajo, salvo que haya alguna disposición imperativa que usted no pueda violar que le impida el desarrollo de esa actividad, ¿sí? Pero, ese es un tema. Pero en ambos casos, incluso, si existiera alguna disposición imperativa que le impide el desarrollo de esa actividad, como por ejemplo el tema de los confinamientos y demás, podrías aplicar la disposición del numeral primero, del 51, pero es suspensión, no terminaciones, de los contratos de obra a la hora determinada. Ese es y ahí de las otras dos se me fue la paloma. Marta, me excusas, ahí sí. Bueno, era, bueno, que si se debían mantener vinculados a la empresa y de que el otro era si una persona contratada por obra o labor a través de una temporal
podría la empresa por la situación actual terminar por justa causa o suspender el contrato. Es lo mismo, suspensión. Ah, ya. Pero entonces el tema de si los contratos por obra o labor determinada tienen que estar vinculados a la empresa, entonces le digo, si es sector público, sí, 491. Si es sector privado, digamos así, no digamos así, tienen que estar, es que la suspensión no termina el vínculo, entonces sí, tendría que mantenerlo vinculado, pero usted podría alegar cualquiera de las dos, o bien porque esté en la causal primera por caso fortuito o fuerza mayor, por la prohibición específica que tenga de desarrollar las actividades, o por la del numeral tercero, pero que usted necesitaría autorización del Ministerio de Trabajo. O sea, sí necesita mantenerlos vinculados. Y además porque usted en el escenario de la suspensión, incluso los trabajadores a destajo, usted tiene que cumplir con las prestaciones patronales en el pago de seguridad social, en los ítems que corresponde, pensión, salud solo si está en el aporte del empleador y no paga ARL, pero sí caen de compensación y demás. O sea, eso sí tendría que mantenerlo vinculado. Y ahora, en los contratos, trabajadores por destajo, pero a través de empresas en misión, como las de aseo, difícil, difícil. Le voy a decir por qué. Porque, y además eso va a depender mucho de la empresa en misión, o sea, de ese contrato que usted haya suscrito y que le permite a usted tener trabajadores a destajo y en misión. Porque evidentemente la regla general, sobre todo para la terminación, por ejemplo, de los vínculos ya empresariales entre dos personas jurídicas que desarrollan actividades comerciales, se rigen por el contrato de ley por las partes. Entonces hay que revisar causales específicas, ¿sí? Dentro de esas causales específicas, de todas formas, muy seguramente usted va a encontrar, digamos, por regla general uno encuentra en los contratos que está el tema del caso fortuito. Pero para el caso fortuito usted necesita de todas formas acreditar la necesidad de que usted llevó a cabo todas las actuaciones tendientes a evitar la terminación del vínculo contractual con ese proveedor del servicio. Y ahora, si ese proveedor del servicio además tiene relación, o sea, tiene relación con alguno de esos servicios que están expresamente permitidos, o sea, que están excluidos de esas provisiones del 457, o sea, de algunas de esas 34 que salieron en el 457, pues usted está en más problemas porque la necesidad del servicio existe, no hay restricciones de movilidad, o sea, usted tiene varias dificultades ahí. Tendrían que verificar, uno, qué tipo de servicio es el que presta la empresa que envía trabajadores en misión y por destajo, y dos, que se logre acreditar que usted ha desarrollado todas las actividades tendientes a evitar la terminación del contrato para poder dar por cumplida la causal de terminación por caso fortuito o fuerza mayor. Perfecto. Bueno, vamos a hacer la lectura de dos preguntas más y pues con eso damos por concluido el evento. Dice la pregunta, si la empresa no puede tener actividad, los trabajadores no manifiestan ninguna posición con respecto a una licencia no remunerada, el 30 se cumple quincena, ¿qué se debe hacer con ese pago? No manifiestan oposición, o sea, esto partimos de la premisa. Ninguna posición, es decir, no han manifestado de manera voluntaria que se quieran acoger a una licencia no remunerada. Y ya viene el pago. Y ya viene el pago y me imagino que lo que no hay es recursos para generar ese pago. Pues sí, como la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas que no tienen caja, sino también por el día a día. Pues teóricamente hablando, si usted no ha adelantado, digamos así, si no se han dado los requisitos, porque pareciera, si la persona cuando hace esa pregunta dice que no han fijado una postura sobre la licencia, quiere decir que muy seguramente la empresa está asociada a alguno de esos sectores que no puede alegar ni dificultad, ni caso fortuito o fuerza mayor, porque de pronto desarrolla actividades que están excluidas del 457, o porque no ha hecho los trámites correspondientes para las dificultades técnicas y económicas ante el Ministerio del Trabajo y entonces no tiene autorización para suspender los contratos. Entonces está por fuera de esas dos y le queda la licencia. Si la licencia no se la han pedido, teóricamente hablando, estaría obligación de pagar. Ah, que no tengo con qué pagar. Pues sí, es entendible, pero ahí lo que se le habilitaría sería al empleado la posibilidad del tema del despido indirecto, o sea, pues que él, el empleado, que no lo va a hacer,
pues dijera justamente que en atención al incumplimiento sistemático de las obligaciones del empleado respecto al trabajador, da por terminado el contrato de trabajo, pero pues eso no va a pasar. Y uno de lo que tendría que ir haciendo es irse poniendo al día con la nómina. Falta, eso sí, y eso sí es muy importante, falta toda una discusión nacional sobre las medidas que sí deberían implementarse, porque ¿qué va a pasar con los procesos de fiscalización el día de mañana que el Ministerio de Trabajo llegue a revisar aquellas empresas pequeñas y medianas que en atención a esta contingencia han tenido que entrar en cesación de pagos? Este es un tema, digamos así, muy sensible, pues porque yo creo que todos los que se han visto enfrentados al Ministerio del Trabajo cuando hay quejas de las personas por el incumplimiento de obligaciones en prestaciones patronales comunes y en particular con el salario, pues muchas de esas empresas terminan sancionadas. Entonces yo creo que mucho nos han dicho sobre, por ejemplo, la no causación de intereses o la imposibilidad de alegar la mora en los pagos de los cánones de arrendamientos para pymes y mipymes, pero es que el Ministerio de Vivienda y Territorio no ha sacado la reglamentación. Dicen que hoy sale, entonces es posible que hoy en el programa de las 6 tengamos esa reglamentación, el decreto que anuncia la posibilidad de que a los comerciantes no le termine el contrato de trabajo, perdón, el contrato de arrendamiento de los locales comerciales, pero de eso, digamos, una norma similar es la que necesitaríamos en el sector trabajo para que las empresas estén protegidas de las sanciones derivadas de la mora en el pago de salarios, ¿no? Perfecto, Doc. La siguiente dice, referente a los aprendices del SENA, ¿las empresas deben seguir cumpliendo con las cuotas de aprendices que el SENA obliga a contratar? Yo creo que no. Yo creo que no, precisamente porque, como les comentaba, todos los procesos formativos que implican prácticas están suspendidos. Perfecto. Y los aprendices SENA son eso, o sea, son personas que están en formación y que están cumpliendo un requisito dentro de su formación que tiene reglamentación especial con remuneración. O sea, no creo que sea necesaria el tema. Además, insisto, es porque hay una disposición del Ministerio de Educación expresa que establece que todas las actividades de prácticas laborales están suspendidas. Y esa, la de los aprendices SENA, es una práctica educativa. Perfecto, Doc. Bueno, ya para terminar, aquí nos están requiriendo ampliar un poco la pregunta que nos hacían sobre el tema que el 30 se cumple la quincena. ¿Qué se hace? Entonces dice, no se paga el salario. ¿Qué pasa ahí? En ese caso, el empleado pues estaría en condiciones de demandar, o cuál sería como la regulación así, pues del derecho, si tocaría declararse en quiebra, o qué sería ahí como lo más, pues lo más opcional para el empresario. Pues sin duda que ante la cesación de pagos, o sea, cuando uno llega a cumplir los requerimientos propios de la cesación en pago, las empresas en términos generales pueden así recurrir a las herramientas de reorganización empresarial. Sí, pero esa regla no ha cambiado, entonces podría eventualmente entrar en eso, en esa reglamentación. Pero, digamos así, pero también los procedimientos de reorganización empresarial tienen una lógica que es la preservación de la empresa y del empleo. Entonces, una de las alternativas ya dramática, fuerte, muy fregada, pues es esa, es el tema de irse por el procedimiento de reorganización empresarial para efectos de habilitar, conforme a la legislación, la posibilidad de frenar la causación de intereses y llamar a los acreedores para hacer un plan de pagos. O la más sencilla, que es un arreglo directo con el trabajador para decirle, pues hermano, no hay plata. Sí, o sea, esto es así de sencillo, no hay plata y lo que podemos hacer es un convenio para, o sea, ideal, pues, así, ideal, absolutamente ideal para el empresariado sería que fuera esa persona que le diga, hombre, pues hay que suspender el contrato. No, que no. Entonces, por lo menos hagamos un arreglo respecto de un plan de pago, o sea, de un arreglo de pagos. Porque mire que si usted se da cuenta, por ejemplo, las empresas que han entrado en mora de pago de salarios,
o que han incumplido en algunos temas, por ejemplo, los deberes patronales comunes y los de seguridad y los del sistema de seguridad y salud en el trabajo, incluso el Ministerio del Trabajo, cuando al momento de valorar la infracción de las disposiciones propias de seguridad y salud en el trabajo o de las prestaciones patronales comunes, valora muy positivamente el hecho de que el empleador, advertida la posibilidad del incumplimiento de esas obligaciones generales, llegue a un acuerdo con sus trabajadores e implemente un plan de mejoramiento. O sea, eso siempre es deseable, pero tiene como dos caminos, el arreglo uno a uno o evidentemente los procesos de reorganización. Perfecto, doctor Alejandro. Bueno, ya yo creo que con esta pregunta damos por terminado el seminario, pues no sin antes agradecer la participación activa que han tenido todos los asistentes. De verdad que pues es muy valioso contar con la presencia de ustedes, igualmente con su participación, doctor, que siempre pues ha accedido a compartirnos sus conocimientos y toda su experiencia. Esperamos que el evento haya sido pues de mucho agrado, que haya colmado sus expectativas. Esperamos, como lo mencionaba la doctora Jailud al inicio, esperamos seguir fortaleciendo el proceso formativo a través de herramientas virtuales. Esperamos contar con ustedes en nuestros procesos formativos. Le recordamos que el evento está siendo grabado. En este momento les compartiremos el enlace a sus correos electrónicos una vez se cargue el video. Importante también que antes de salir de la aplicación nos diligencien la encuesta. Para nosotros es muy valiosa la información que ustedes nos suministren. Esto nos permite seguir creciendo, seguir fortaleciendo y seguir pues desarrollando procesos de mejoramiento continuo en todos nuestros procesos. Les damos pues en nombre de ACOPI un agradecimiento muy especial, un abrazo fraterno en estos momentos pues difíciles para todos nosotros y les deseamos muchos éxitos. Sigamos muy juiciosos con la cuarentena, muy confiados en que esto pues pasará pronto y que pues pronto volveremos a trabajar y a pues seguir produciendo como lo hemos venido haciendo. Un abrazo muy fraterno a todos y muchísimas gracias. Bueno, chao, chao, gracias Marta. Hasta luego a todos los asistentes. Muchas gracias por aguantarme.